Hermanos, buenas noches. Vamos a tener nuestro estudio en realidad no vamos a hacer un estudio de un pasaje esta vez. Es un día especial, una noche especial con motivo de las elecciones. Entonces, creo que es necesario que podamos meditar en lo que la palabra nos dice con respecto de cómo debemos hacer esto, ¿no? Entonces yo quiero leer antes de orar este pasaje que está en Primera de Timoteo capítulo 2, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en un momento en el que estamos definiendo cosas tan cruciales como el destino de nuestro país, queremos descansar en lo que dice tu palabra al respecto de esto, Señor. Y hoy día, con total cordura, con total humildad y sometimiento a esa creencia que tenemos acerca de ti, que tu providencia lo administra todo, Señor. Que tú sigues siendo soberano aún en estos momentos tan cruciales, Señor. Y por eso queremos descansar en lo que tu palabra nos dice, Señor, hoy día. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, es una noche especial, una noche también un poco tensa, ¿no? Porque estamos a punto de definir muchas cosas, muchas situaciones en nuestro país. Y al mismo tiempo, como decía uno de los ancianos, es un culto muy lindo. Los cultos de noche siempre tienen algo especial. En esta noche quiero un poco meditar acerca de esta decisión que vamos a tomar. ¿Cómo debemos tomar la decisión que vamos a tomar este fin de semana? Hay un pasaje en la Biblia en el que se nos habla de una forma muy clara qué es lo que Dios espera acerca de nosotros con respecto de esto. La Biblia dice que Dios tiene a los gobiernos en su mano, ¿no? Y como los ríos pueden ser modificados, ¿no?, en su curso, así Dios puede modificar, dice, como Él quiere, todo en la vida de los reyes. Y hay un momento en el que tal vez es un lugar sumamente significativo para que nosotros podamos entender qué es lo que nosotros debemos hacer en situaciones como estas. Ese momento ocurre en primera Samuel y Jueces, ¿no? Es un momento que ocurre en Israel lo que vamos a llamar el reavivamiento espiritual. ¿Y por qué se llama así este momento? El Señor había dejado que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida y bueno, por muchas razones el Señor juzga al pueblo de Israel. Principalmente, una de esas razones es que el Señor anteladamente, cuando ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida, Él les dice que ellos deben guardar y deben heredar generacionalmente el mensaje del Evangelio. Y así en Deuteronomio capítulo 6, Él insta al pueblo de Dios por medio de Moisés, diciéndoles que todas las cosas que ellos han aprendido, esa pasión que les recalca en el Shema de Deuteronomio 4, amarás al Señor con todo tu corazón, es algo que tú tienes que hacer que permanezca en tus hijos, en la mañana, en la tarde, en tu casa, fuera de tu casa. Y una de las promesas que el Señor le da en esa circunstancia es que el Evangelio va a prevalecer.
Eso significa en realidad cuando el Señor le dice que sus días serán largos. No significaba que ellos iban a vivir más años de los que Dios había establecido, sino que el evangelio, la religión, iba a permanecer si ellos enseñaban a sus hijos, pero no lo hacen. Cuando entran a la tierra prometida, los papás se olvidan de sus hijos, como suele ocurrirnos a nosotros, o por lo menos intencionalmente no lo hacen. Y en vez de levantarse una nueva generación de gente más apasionada por Dios, porque ellos han entrado a la tierra prometida, más bien se levanta, dice, una generación que no conoce a Jehová y no conoce las obras que Dios ha hecho. Y Dios es sumamente insistente en el tema, repite varias veces eso. No conocen a Jehová y no conocen las obras que Dios ha hecho, porque ellos no les han contado a sus hijos. Ha dejado, como a veces nosotros solemos hacer, ha dejado al tiempo, no sé, a la costumbre. Y bueno, cuando ellos entran a la tierra prometida, se instala un tiempo de mucha hipocresía espiritual. Todavía hay sacrificios. Esa era la incongruencia de esta época que leemos en la Biblia, que se llama la época de los jueces. Todavía habían sacrificios. Todavía había, entre comillas, vamos a decir, adoración allá. Pero la realidad de la vida de las personas era que estaban muy alejadas de Dios. Peor sus hijos. No, ellos eran una generación que no conocían a Jehová. Entonces, el Señor en esa época constantemente los castiga. Usa a pueblos de alrededor como los hititas, los filisteos, los amonitas, y Dios envía a ellos para que vayan y subyuguen a Israel, así que para que ellos pidan clemencia a Dios, piden clemencia a Dios. Dios tiene compasión de ellos, manda jueces para que los liberen. Parece que se han arrepentido, pero como su arrepentimiento no está basado en la palabra de Dios, sino que es un arrepentimiento de esos que a veces solemos tener, que es solo miedo, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento no dura mucho y vuelven otra vez. Así, el libro de Jueces es un libro donde el pecado es recurrente, donde el supuesto arrepentimiento es recurrente. Otra vez Dios manda un libertador que se llama juez y otra vez caen en pecado, y así el libro de los jueces es un libro sumamente catastrófico. Las cosas que suceden en la época de los jueces era sumamente catastrófica también. El libro de los jueces termina con cosas terribles, como un levita, que es como un pastor en esa época, que descuartiza el cuerpo de su esposa en 10 pedazos y lo manda un pedazo a cada tribu, porque ella ha sido abusada en un pueblo de Israel que se ha convertido tal cual Sodoma y Gomorra. Entonces la situación es sumamente terrible. Una mamá de esas tolerantes, ¿no? Porque la tolerancia a los hijos que hoy estamos experimentando no es una cosa novedosa. Es algo que de cuando en cuando sucede, y en el libro de los jueces se ve ese tipo de tolerancia paternal. Un chico, un joven, le roba a su mamá dinero, mucho dinero, ¿no? Cuando la mamá descubre que su hijo le ha robado dinero, no lo castiga. Agarra todo el dinero que ha robado de su mamá, el hijo, y hace una estatua de un ídolo, la señora. Así el libro de los jueces era sumamente terrible y el Señor está cansado de eso. En esa época habían líderes que salvaban al pueblo de Israel de su situación. A ellos se les llamaban los jueces, ¿no? Y el último de los jueces es Samuel. Y en realidad lo que vamos a ver ahora es cómo ocurre esa transición. Esa transición se parece mucho a la transición que sucede en los pueblos, ¿no? Por medio de las elecciones, por ejemplo, como en nuestro caso, tal vez suceda este fin de semana. ¿Cómo sucede esa transición? ¿Quién actúa en realidad en medio de esa transición? Ahí vemos a 3 personas, ¿no? Samuel, Saúl y David. Samuel
fue el último juez. Fue uno de los hombres que vio todas las maldades que se habían instalado en Israel. Samuel, sin embargo, fue un hombre muy piadoso. Como ustedes saben, la mamá de Samuel era estéril. Y como era estéril, entonces no podía tener hijos. Así que rogaba al Señor para tener un hijo. Cuando el Señor le concede tener ese hijo, ella lo regala al Señor, ¿no? Lo dedica al Señor. Y en recompensa el Señor le da otros hijos. Pero la mamá de Samuel entrega a Samuel al templo para que viva con el sacerdote. Y así vive Samuel, lo ve una vez al año. Cuando tenía como 4 años lo deja ahí en el templo y después lo ve solamente cada año, le deja un poco de comida y ropa y eso es todo, porque ella se había comprometido el día que le pidió al Señor un hijo, que si el Señor se lo daba, lo iba a dedicar al Señor. Y así lo dedica la mamá de Samuel, ¿no? Ana, a Samuel, al pequeño Samuel. Y él crece en el templo. Crece en el templo, crece conociendo la palabra, era un hombre muy piadoso, Samuel. Estaba bajo la guía de un sacerdote que representaba a los padres de la época de los jueces. Este sacerdote, ¿no? Se llamaba Elí. Este Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines se llamaban estos sus hijos. Estos 2 hijos eran un desastre de hijos, corruptos en gran manera y además muy idólatras, como eran los hijos de esa época. Israel había generado una nueva generación de chicos impíos. Y Ofni y Fines representaban a esos chicos impíos. Un día el Señor los castiga y los quema, y así mueren los hijos de Elí. Lamentablemente, Samuel no es diferente. Tiene hijos también malos. No tiene hijos buenos. No, pese a que él es un papá piadoso, porque él ha crecido en el templo, ¿no? Y sin embargo, sus 2 hijos, Joel se llamaba uno y el otro se llama Abías, ¿no? Los 2 hijos igual eran perversos. Eran chicos que eran sacerdotes y bueno, cuando la gente traía ofrendas y cosas para el Señor, ellos agarraban la mejor parte y así estaban acumulando, se estaban haciendo ricos con la fe. Y entonces ocurre algo, el pueblo de Dios protesta, ve eso y dice: esto no puede seguir así. Tenemos que cambiar esta situación, porque Samuel ya era viejo y los que iban a heredar el sacerdocio eran los hijos, pero estos hijos eran corruptos. Así entonces llegamos a un momento en el que va a ocurrir esa transición de Samuel, que es el último de los jueces, al primer rey de Israel, que es Saúl. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar y de ahí vamos a sacar algunos principios para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que considerar en esos momentos en los que a veces tenemos la oportunidad, por medio del voto, por ejemplo, de hacer un quiebre en lo que está mal en una sociedad. Samuel era el último juez. Saúl fue técnicamente el primer rey de Israel. Y dice la palabra del Señor en Samuel capítulo 8, versículo 3, dice: pero no anduvieron, dice, los hijos de Samuel, Joel y Abías, por los caminos de su padre. Antes, dice, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo, dice, el derecho. Dice acá Samuel que los hijos de Samuel no eran como deberían ser. Pese a que él era un hombre piadoso, ellos no eran así. Ellos habían corrido, dice, tras la avaricia, recibían sobornos y bueno, ellos declaraban derecho, no hacían justicia por los sobornos, porque ellos eran jueces. Por eso se llamaban en esa época también jueces, porque ellos gobernaban, ¿no? sobre el pueblo de Israel. Ahora,
una de las cosas que se ve en la vida de Samuel, a diferencia de Elí, es que a Samuel no se lo culpa de los pecados de sus hijos como se hace con Elí. Si ustedes leen Samuel, hemos estudiado todo Samuel en una ocasión, en unos años atrás, hace unos años atrás, no, el Señor no culpa a Samuel como a Elí. En la Biblia en Samuel dice, pero Elí nunca decía nada, dice a sus hijos. No es que Elí los invitaba a ser perversos, pero no hacer nada, no decirles nada, es también pecado. Y Dios castiga drásticamente a Elí por eso. Y en Samuel dice, una de las cosas que dice acerca de la paternidad de Elí, es que él nunca, dice, les decía nada de las cosas perversas que hacían sus hijos. En cambio, no dice eso de Samuel. A Samuel no se lo culpa de lo que hacen sus hijos, porque son tan malos también. Porque puede suceder eso. Puede suceder que seas un padre piadoso, un padre que pide a sus hijos que tengan temor del Señor y que los hijos no te escuchen. Puede pasar también eso. El hecho de que tú los guíes al Señor, leas la Biblia con ellos, o como hace unos sermones atrás decíamos, ya al final los obliguen incluso a venir a la iglesia, no es una garantía de que realmente ellos se conviertan. Y por eso la ley decía, el quinto mandamiento decía a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando dice honren, no está hablando solamente de ser respetuosos con ellos. Está hablando de escucharlos, sobre todo. Porque lo que los padres van a hacer en esta cultura de Israel es enseñarles la palabra. Y la forma de honrarlos es escuchar a los papás. ¿Qué es lo que va a suceder si ellos escuchan? Se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da tus días. Ahora, hemos hablado de esto alguna vez. No es que ellos viven más por honrar a sus papás. Lo que Dios allá está protegiendo es la religión, el evangelio que continúe de generación en generación. Por un lado se puede romper por el lado del papá, si es que los papás no instruyen a sus hijos en la palabra, pero también se puede romper por medio de los hijos, teniendo incluso un papá piadoso como tenían estos hijos Joel y Abías. Esa fue la ocasión que usaron el pueblo de Dios, que usó el pueblo de Dios para hacerle un reclamo hipócrita a Samuel. Veamos lo que dice 1 Samuel 8, 4 al 5. Entonces dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como vieron que los hijos de Samuel no eran unos jóvenes piadosos, entonces ellos usan ese pretexto, porque verdaderamente era un pretexto. Si ustedes notan al final de este versículo, la intención de ellos no era en realidad que en el pueblo haya verdadera justicia y rectitud en los juicios de estos jueces. En realidad ellos querían ser como las otras naciones. Eso era lo que estaba oculto detrás de esta petición. Oye, Samuel, tus hijos no son hombres piadosos. Ponnos un rey, ya no queremos jueces. Queremos ser como las otras naciones. Eso es lo que le dicen a Samuel. La verdad no es que ellos querían verdadera justicia. La verdad de su petición es que ellos tenían una inclinación al mundo. Ahora, esto debe llevarnos a la reflexión. Muchas veces es muy triste, yo he visto, estoy en varios grupos de pastores de las iglesias y a veces hasta se pelean entre pastores por sus posturas políticas. Y muchas veces, cuando uno analiza quién es la persona,
Realmente no encontramos una persona que verdaderamente pueda darnos una perspectiva de justicia. Y en realidad lo que muchos pelean y nosotros entramos a veces en ese ring es mi inclinación, es mi preferencia, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con Israel. El pueblo de Dios le dice a Samuel, bueno, nosotros queremos ser como los filisteos, como los amonitas, como los hititas. Ellos tienen rey. En realidad ese era su deseo, ese era su anhelo, pero usan un buen pretexto. Los hijos de Samuel eran malos, eran corruptos, pero ellos no querían justicia, ellos querían una preferencia, tenían una preferencia. Dice 1 Samuel 8:6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel se enojó, claro, porque él era papá y obviamente seguramente él tenía planes con sus hijos de continuar esto, porque eso es natural, ¿no? Y cuando el pueblo de Dios le dice, ya no queremos que nos gobiernen tus hijos, él se enoja y está molesto. Y él cree que le están faltando el respeto. Cuando él hace un discurso, y algún día lean Samuel, él da un discurso al pueblo al final. Y él les dice, ¿cómo me van a cambiar a mí? ¿Cómo me van a sustituir? Porque sustituir a los hijos era sustituirlo también a él. Y llega un momento en el que él defiende su liderazgo y dice, ¿cuándo o alguno de ustedes puede decir acerca de mí que haya robado algo o que en algo haya torcido la justicia? No, Samuel se defiende. Llega un momento en el que él dice, me están removiendo a mí y yo he sido probablemente un juez justo delante de ustedes. ¿O hay alguien que puede decir algo contra mí? Ahora el Señor le dice, cuando él va a quejarse a Dios porque Samuel no se queda ahí, como el pueblo está bien obstinado, él va con el Señor y le dice al Señor, Señor, no sé qué está pasando, no sé qué es lo que va a suceder, pero el pueblo quiere un rey. Y yo estoy muy triste y estoy molesto porque yo he sido un buen juez y ellos me quieren sustituir. Y Dios le dice a Samuel, no te quieren sustituir a ti, me quieren sustituir a mí, le dice Dios a Samuel. En la charla que tiene Samuel con Dios, él lo pone en su lugar a Samuel. Le dice, no, tú no eres el centro de este asunto. El centro de este asunto, de este problema, soy yo. En realidad ellos están aburridos de mi gobierno. Y eso es lo que les molesta. No eres tú el asunto, no eres tú Samuel, ni siquiera tus hijos. Soy yo. Entonces el Señor le dice, diles a ese pueblo, ¿no?, que esto va a salir mal. Dios tenía el control de todo este asunto. Sin embargo, no, él le dice a Samuel, bueno, yo estoy todavía detrás de todo esto, ¿no? Y no te preocupes, el ideal de rey es mío. No es algo que ellos se han inventado, ni siquiera los pueblos de alrededor. El concepto del rey es algo que yo he ideado. Y sabemos eso por Deuteronomio. No, el asunto del rey era un asunto de Dios. Dios entendía ese concepto, Dios lo había creado, pero no para los hombres, sino para uno solo, ya que ahora reina a quien llamamos nosotros el Rey de Reyes. Ahora, dice en Deuteronomio es el libro antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Antes de la época de los jueces. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino,
ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El Señor le dice, el tema del rey no es un invento de ustedes, no lo han inventado los filisteos, no lo ha inventado Egipto. El rey es un concepto mío, porque yo tengo una idea del rey. Y si ustedes deciden escoger un rey, pídanme consejo a mí. Les dice a ellos antes de entrar a la tierra prometida. A mí me dirán, ustedes me pedirán, porque el rey que yo tengo en mente es un rey protector, es un rey que no es avaricioso. Él no juntará, dice, caballos para sí, no juntará dinero para sí, tampoco tendrá muchas mujeres, eso quiere decir, no tendrá inclinaciones inmorales. En todo va a ser perfecto, va a ser recto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a regir, dice, el corazón de este rey, va a ser la palabra. Todo el tiempo él no se moverá, dice, ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra. Obviamente no estaba hablando de un rey humano, porque nunca ha existido ni va a existir ese tipo de rey que Dios ha concebido en su corazón. Todo lo que escribió en Deuteronomio apuntaba en realidad al Rey Jesús. Solo Él no entra cabalmente en toda esta descripción que hace el Señor de lo que Él entiende Rey. Un protector, uno que no le interesa el dinero, uno que no tiene debilidades en la inmoralidad y uno que anda totalmente de acuerdo a la palabra. Entonces eso no es para humanos. Pero ellos se olvidan de eso y se olvidan de lo que en Éxodo dice el Señor. Porque Él les dice explícitamente que no habrá un rey humano, nunca. Él es el rey. Cuando Él estaba haciendo esa descripción del rey, estaba hablando de Él, de su Hijo. Y entonces dice ahí en Éxodo 15:18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Él es el único rey que entra dentro de esa descripción de verdadero rey. Entonces le dice Samuel, diles esto. El rey que ellos escojan bajo sus prerrogativas será malo. Va a juntar dinero para él. Va a usar a sus hijos para que sean sus servidores. Sus hijas serán panaderas, amasadoras, algunos niñeras, algunos cocineras. A sus hijos los mandará a sus guerras. Les quitará de todo lo que van a cosechar un diezmo para él, para que él viva bien. Todavía ellos pueden arrepentirse, que no elijan rey. Diles esto. Y entonces Samuel va con todo lo que el Señor le dice y va con el pueblo para decirles y advertirles que la idea de conseguir un rey humano no es una buena idea. Y le dice en 1 Samuel 8, 11 al 20, dice, dijo pues así, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Aquí no está hablando de carreritas. No está diciendo, bueno, va a poner a sus hijos y en carreras de... No, cuando dice a su gente de a caballo, está diciendo, mandará a sus hijos a la guerra. Eso les está diciendo. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras.
Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué ilusos, ¿no? Samuel le dice, bueno, no va a suceder como ustedes quieren. Él los va a abusar. Él va a vivir bien a costa de ustedes. Va a agarrar lo mejor que tienen ustedes, sus hijos. Algunos para la guerra, algunos para labrar las tierras del rey. Algunas de sus hijas serán sus empleadas, cocineras. Bueno, de todo los va a abusar. Y ellos dicen, no, sino que nuestro rey nos defenderá, luchará nuestras guerras. Le dicen a él. No, y bueno, lamentablemente el Señor dice, bueno, eso es lo que quieren, eso es lo que se les va a dar. Y no se acuerdan de Deuteronomio. El Señor les dice, cuando quieran hacer eso, a mí me consultarán. No, ellos dicen, y ahora, ¿a quién le decimos? Al Señor que elija. Que el Señor nos diga quién va a ser el rey. No dicen eso ellos. Ellos dicen, nosotros queremos elegir. Nosotros queremos decidir. Así que ellos van y eligen según la palabra del Señor. Hollywood no lo ha puesto muy de acuerdo a la palabra, porque la palabra dice que era el más hermoso de entre todos los hombres de Israel, no, y el más alto. Ya, pero bueno, esto es lo que Hollywood ha logrado. Dice en 1 Samuel 9:2, y tenía, dice él, Cis el benjamita, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El más alto, el más hermoso, el más representativo, no como es el hombre. Así que dijeron, él es la persona que vamos a escoger por rey. Y así desplazan el gobierno de Dios por el gobierno de un hombre que ellos piensan que es mejor, porque es hermoso, alto, y también dice que era inteligente en otro lugar, porque lo era. Samuel entonces ya no tiene nada que hacer, Dios ya le ha explicado, él no es el asunto, y Samuel va a ungir a Saúl como rey, no, pero él les recuerda antes que lo que están haciendo realmente era un pecado. Ya en 1 Samuel 10:10 les dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Ese era el pecado. Ese era el pecado por el que los va a juzgar. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel les dice, lo que ustedes están haciendo es un terrible pecado. Están destituyendo a Dios por un hombre. Él ha sido sumamente compasivo. Él ha estado en medio de sus aflicciones, de sus angustias. ¿Qué rey podría hacer por Israel? Abrir el mar para Israel. ¿Qué rey podía darle a Israel zapatos que duran 40 años en el desierto? ¿Qué rey podía darle a Israel ropa que no envejece 40 años? ¿Qué rey podía hacer que llueva del cielo comida cuando ellos tienen hambre y carne cuando ellos tienen deseos de carne? ¿Qué rey podría hacer eso por ellos? ¿Qué rey podría hacer que cuando las serpientes les muerden, no, los envenenan, todavía ese rey puede salvarles? Eso es lo que les está diciendo Samuel. Ustedes están desechando
al que verdaderamente puede ser rey. Ese es su pecado. A Jehová habéis desechado hoy, les dice Samuel. Y entonces ese fue su pecado. Ahora dice la Biblia que Dios estaba con Saúl al principio. En 1 Samuel 16 dice entonces: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le dice el Señor: tú vas a sufrir una transformación, eso significa ser mudado a otro hombre, pero tienes que obedecerme, tienes que adscribirte a mi palabra, tú tienes que ser obediente, ¿no? Y el Espíritu del Señor dice que estaba sobre él. Y así fue al principio, pero no todo el tiempo. Él tenía muchas debilidades. No es nuestro tema, pero tuvo muchas debilidades. Y una de esas debilidades era la soberbia. Pero la peor debilidad de un rey, de un hombre, de un cristiano y de cualquiera es no respetar la palabra. Un día tenían ellos una guerra con los filisteos y eran muchos, como 30,000 los filisteos, y ellos eran unos pocos. Así que ellos iban a perder la batalla. Pero Samuel sabía que el Señor era quien peleaba las batallas. Entonces él va y dice: voy a pedir consejo al Señor. ¿Cómo vamos a vencer la batalla? Porque hasta ahí, para Samuel, el rey verdadero era Dios. Y entonces él va a consultar al Señor. ¿Cómo vamos a pelear contra los filisteos? Son muchos. Espérame, le dice a Samuel. Espérame, yo vuelvo, hacemos el sacrificio delante del Señor y luego vamos a ir a la batalla con la ayuda del Señor. Cuando pasan los 7 días, que es lo que le dice Samuel, ¿no?, a Saúl que espere, él se desespera y dice: no llega Samuel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, porque tenemos que hacer un sacrificio antes de entrar a la guerra. Él dice entonces, en un momento de debilidad, de muchas debilidades, una de sus debilidades, la peor que puede tener un hombre, y respeta la palabra de Dios. La palabra decía que solo Samuel podía hacer el sacrificio, porque él era el sacerdote también. Y él dice: no, yo soy el rey, yo también puedo hacer. ¿Qué de difícil sería lo que hace Samuel? Ora, hace oblaciones, agarra el sacrificio. Eso no es algo que no puedo hacer. Además tengo autoridad, soy el rey. Y entonces comete ese grave error. Él hace el sacrificio y un poco tiempo después llega Samuel. Y Samuel le dice: ¿qué locura has cometido, Saúl? Yo sé que tú puedes hacer muchas cosas, pero esto del sacrificio tiene sus restricciones, tiene sus regulaciones, y esas regulaciones las da Dios. No es algo que tú puedes hacer, no es algo que puede hacerlo el que quiere. En la Biblia nunca hay personas que se dan al Señor: Señor, yo quiero ser. En la Biblia siempre Dios llama. Dios es el que escoge al que le sirva de esta manera, de esta forma o de esta otra forma. Cuando uno transgrede eso, siempre hay consecuencias, y eso es lo que hizo Saúl. Él transgredió. Él pensó que, bueno, ser sacerdote, qué complicación más grande. No, yo lo haré. Y el Señor lo castiga por eso. No, y ahí fracasa por última vez Saúl, porque hay muchos otros fracasos de Saúl. ¿Ya? Antes de eso, Samuel fue con el pueblo y él les dice: no entiendo por qué me han desplazado a mí. Yo he sido un buen juez.
¿Alguno de ustedes puede decirme algo en contra o que he torcido la ley en algún punto? Ahora el Señor nos va a castigar. El Señor nos va a demandar lo que hemos hecho, porque a Dios hemos desplazado. Y ese día se arrepiente el pueblo. Eso dice 1 Samuel 12:19. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos se arrepienten y dicen: ¿qué hemos hecho? ¿Qué locura hemos cometido? Tantos males hemos hecho y a esto le hemos añadido un mal más, que hemos pedido un rey sobre nosotros, y así hemos deshonrado al Señor, hemos desplazado al Señor. Y el Señor entonces lo castiga. Y Saúl pierde la oportunidad de ser el rey, porque el Señor se ha escogido otro. Y es triste cuando uno ve la historia, y así ocurre la transición con el rey David. Porque aunque él ruega, aunque él llora, va con Samuel y le dice: ¿cómo podemos reconvenir este asunto? Él le dice: no se puede hacer nada, absolutamente, Dios ha hablado. En 1 Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, le dice Dios a Samuel, a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Mató? No. ¿Mintió? Tal vez. ¿Robó? ¿Qué fue el más grande mal que Dios le castigó a Samuel? El no haber respetado la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener temor de la palabra de Dios. Esa es la que guía nuestras vidas. Esa es la que le da horizonte a lo que nosotros tenemos que hacer o debemos hacer. Eso es lo que Él hace. Y Dios por eso lo desecha. Uno diría: no es un problema grande. Todos fallamos en la palabra de Dios. No siempre. A veces Dios va a juzgar fuerte. Y entonces le dice: bueno, tú ya no serás. Me he buscado un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, Dios pone a David, ¿no? Y en Hechos 13:22 dice: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ahora hay una frase aquí muy, ¿cómo les puedo decir? De mucho cuidado, porque hay que tener cuidado de esto. Un varón conforme a su corazón. Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: ahora tú vas a ser desechado, porque él se ha encontrado un varón conforme a su corazón. En el libro de Hechos dice lo mismo: un varón conforme a su corazón. ¿Qué era lo diferente con David? ¿Era mejor que Saúl? No. Cuando uno ve la vida de Saúl y la compara con la vida de David era peor que la vida de Saúl, en muchos sentidos. Era mentiroso. Cuando cayó en adulterio por la lujuria, porque se nota en la vida de David que él lucha con la lujuria muchos años, incluso después de la caída con Betsabé. Luego mata a su general. Su general ni siquiera era cualquier general, su general era su mejor amigo, Urías, y lo hace matar. Miente por buen tiempo porque no sabe cómo salir de este asunto. Trata de hacer que su general se acueste con la señora con la que él ha caído en adulterio. Trata de salvar su reputación. Entonces miente, mata, engaña. No es un buen padre. Sus hijos son un desastre porque él es el peor padre que puede haber.
pero era el varón conforme al corazón del Señor. ¿Qué significa entonces? Yo me he buscado un varón conforme a mi corazón. No significaba que David era mejor que Saúl, porque humanamente hablando, David era peor que Saúl. ¿Qué era lo que significaba entonces varón conforme a mi corazón? Significaba que Dios lo había escogido a él. La conformidad de corazón no quería decir que David era moralmente mejor que Saúl. Y esto lo vemos en la pecaminosa vida de David, sino sobre todo en la conformidad de Dios al elegirlo para que haga su voluntad. O sea, Dios lo ha escogido. Este es el varón que yo he escogido. Eso es lo que básicamente significa conforme a mi corazón, ¿no? Y bueno, luego él es un desastre. Así que llega un momento en el que todavía no ocurre la transición y Samuel está llorando y dice, ¿qué va a hacer ahora del pueblo de Israel? Ya no hay jueces, ellos querían rey, el rey ha fracasado y Samuel está llorando porque él amaba a su pueblo. Y entonces en 1 Samuel 16:1 el Señor le dice a Samuel, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Le dice, ya no llores Samuel, yo ya me he escogido, no un rey, ya, y tú tienes que ir a ungirlo. Y no te preocupes, cuando lo veas no tiene pinta de rey, ya, cuando vayas, porque es casi un muchacho, ya, y realmente cuando él va y trata de ver quién puede ser el rey, porque llama a los hijos, a todos los hermanos de David, no, él no piensa que puede ser el muchacho, porque él ni siquiera está ahí. Empieza a ver como vio el pueblo de Israel en Saúl, al más grande, al más forzudo, y Dios dice, no, hasta que falta un hijo, y dice, bueno, él no creo que sea el prospecto porque es un muchachito y por eso lo mandamos a cuidar ovejas. No, y él dice, no, tráiganlo también a él. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, luego de eso suceden cosas políticas. David y Goliat, conocen ustedes la historia. Goliat era un gigante que podía pelear contra todos y David pelea contra él. Y muchos ven la virtud de David en esa pelea, ¿no? Dicen, es que él era muy valiente y por eso, claro, era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero una de las cosas que hacía él un hombre conforme al corazón de Dios era la dependencia que tenía del Señor. Vean lo que dice en 1 Samuel 17, 34 al 37. David respondió a Saúl, no, porque él dice, yo pelearé contra Goliat. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando ven ustedes la descripción de sus aventuras, ¿no? Siendo un pastorcito, algunos dicen que de sus fauces sacaba a sus ovejitas, les quitaba los osos de las bocas de los osos o de los leones. Pero una de las cosas que ven en su relato es el Señor
el Señor me daba, Él hacía. No, eso es lo que dice David, ¿no? Veamos lo que dice 1 Samuel 17, 45 al 47. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él no se apoya en que mataba osos y leones, sino él dice: mi confianza está en que yo vengo en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué era lo que querían los israelitas cuando quisieron tener un rey? Él peleará nuestras guerras. ¿Qué era lo que entendía David acerca de las guerras? ¿Qué dice? Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Alguna vez han visto películas donde Hitler o Napoleón está ahí con su mesa y sus soldaditos ahí todos acomodaditos? Él es el dueño de ese tablero y él puede hacer esto y hacer saltar a unos o hacer lo otro. Así es lo que está diciendo. Él es el dueño de las batallas. Él no necesita tener supremacía en cuanto a lanzas, en cuanto a cosas. De Él es la batalla, eso es lo que dice. ¿Ya? David dice, el pueblo decía: Él nos va a defender de los enemigos, el rey que escojamos. Pero David dice: no, Él es el dueño de todo. Y así es, hermanos. La providencia de Dios está en medio de todo, incluso en medio de esta situación que estamos viviendo, que es un poco difícil. Yo sé que muchos estamos así como tensos. ¿Qué pasará este fin de semana? ¿No? Pero tenemos que recordar lo que David decía: el tablero es de Dios. El mundo es como un tablero de ajedrez y Dios mueve las piezas, no nuestra astucia, no lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios puede hacer. Eso es lo que dice. Y al final, bueno, la historia de David termina muy triste con respecto de Saúl, porque Saúl tiene envidia de él, y un día él tiene que huir de Saúl, aunque él ha defendido en realidad el reinado de Saúl, pero uno de sus hijos ha llegado a amar, no a David. Y un día ellos se despiden, y esta despedida es muy triste, ¿no? En 1 Samuel 18, 2, 3 dice: y Saúl le tomó aquel día, porque él tiene que huir, a Jonathan, el hijo de Saúl, le dice: tienes que escapar, mi padre te quiere matar. Y entonces él se va, y ese día de despedida, en 1 Samuel 18, 2, 3 dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pactos Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y la Biblia dice que lloraron ese día y se abrazaron, y la Biblia dice: y David lloró más. Y una de las cosas que pasa ese día es que ellos hacen un pacto, ¿ya? 1 Samuel 20, 41, 42 dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonathan dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Ahora, esto es una cosa muy bonita, porque realmente luego tiene sus consecuencias.
ellos juran ese día. No, uno de los hijos de Saúl le traiciona en realidad y ama a David, y David ama a este hijo de Saúl, y ellos hacen un pacto. Más adelante, cuando en los tiempos de Roboam se va a dividir el reino, 10 tribus desaparecen y se mezclan con las tribus, con las naciones paganas. Solo 2 tribus sobreviven, ¿se acuerdan? Judá y Benjamín. ¿De quién eran los descendientes de Benjamín? De Jonathan, ¿no? Y David de Judá. Y ellos dicen que este pacto que estamos haciendo sea entre nuestras descendencias también. Y el Señor guarde eso. La tribu de Benjamín sobrevive en realidad en la historia solo porque se anexa a Judá. Y luego se llaman judíos. Pero en realidad eran 2 tribus, Judá y Benjamín, por el pacto que ellos hicieron ese día, porque Benjamín se refugia en Judá. Más adelante, en el Nuevo Testamento, todavía el pacto sigue, porque Jesús viene de Judá y Pablo, tal vez el hombre más importante del Nuevo Testamento, en el Evangelio, venía de la tribu de Saúl. Y por eso el nombre de Pablo en realidad era Saulo, que es lo mismo que Saulo. Era de la tribu de Benjamín. Así las 2 tribus siguieron hasta el Nuevo Testamento en su pacto, en el pacto que hicieron ese día. Pero ¿qué pasó con David? David cayó en pecado. David no era mejor que Saúl. Para que la gente no dijera, los hombres nos pueden liberar. Esta historia nos enseña que no son los hombres, que es Dios, que Él maneja los hilos de la historia en realidad, ¿no? El día que Natán habla con David, dice en 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque no pasa lo mismo con Saúl. Saúl va a pagar con su vida y con la vida de sus hijos el atrevimiento que tuvo con Dios. Y realmente así pasa. Saúl al final muere. No solo él, mueren sus hijos también. Solo uno se salva. Y David lo recibe a ese. Pero ¿qué pasa con David? Que era peor que Saúl. Dios lo perdona, ¿no? Entonces el gobierno no es de los hombres. Jehová ha remitido su pecado. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿A dónde nos lleva esto? Hemos empezado en 1 de Timoteo 2. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 cosas para terminar el sermón. El Señor dice en Timoteo, ¿qué debemos hacer con respecto de las autoridades? Oren, dice. Oren. ¿Por qué debemos orar? Dice. Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente. Esta frase es bien interesante en el original, porque la palabra quieta en el griego es eremos, se dice en griego. Y quieta significa, o en realidad se refiere a una paz externa, a una paz con los de afuera. Y la palabra que se traduce en Reina Valera como reposadamente es en el griego una palabra que se dice esúsios. Esúsios es una palabra que significa que no haya disturbios internos. Entonces, ¿qué dice en realidad este texto? Dice, les exhorto ante todo
a que rueguen, a que oren, a que hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿ya? Para que se salven. Y luego dice, por los reyes también, por los que están en eminencia. ¿Con qué motivo? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que no haya problemas con los países de afuera y para que no haya problemas ni disturbios dentro de la ciudad. Muchas veces han escuchado sermones sobre esto que dicen, oraremos por las autoridades, porque el Señor quiere que se conviertan. Cuando leemos con cuidado, este texto empieza diciendo, oren, rueguen, hagan peticiones por todos los hombres, dice. ¿Qué es lo que está implícito en esto? Oren para que se salven. Pero una de las cosas que puede cambiar esta situación es que tengamos guerra con los de afuera o tengamos guerra civil. Y eso va a estorbar que las personas escuchen el Evangelio. Y entonces dice, oren para que eso no suceda, para que no haya disturbios ni con los extranjeros ni guerras civiles. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos viniendo al conocimiento del Evangelio. ¿Qué quiere decir este texto en última instancia? Conforme a todo lo que hemos estudiado, esta transición que hemos visto en la vida de Israel, la cosa más imperiosa para nuestro corazón debe ser el reino. Sí, queremos que cambien a veces, tiene que haber renovaciones, tiene que haber tiempos de justicia, ¿no? Tiene que ser así, porque también es cristiano esperar tiempos de justicia. Pero por encima de eso está el reino de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, oren por todos los hombres para que se salven. Y por las autoridades oren para que ellos no nos puedan dar paz con los de afuera y paz también adentro. Porque cuando hay paz, como en estos años hemos tenido, no siempre hemos tenido mucha paz. Eso nos ha permitido construir sin que nadie nos quite. Eso nos ha permitido predicar sin que nadie nos lo prohíba. No, esa paz que hay permite que la gente conozca la verdad y así se salven porque Dios quiere que todos se salven. Entonces, ¿bajo qué perspectiva vamos a hacer lo que vamos a hacer el domingo? Bajo la perspectiva del reino. Porque no va a haber un hombre verdaderamente rey como el Rey Jesús. El único rey per se es Jesús. El único rey que puede no solamente ir a la guerra por nosotros, sino morir por nosotros, es el Rey Jesús. El único en el que tenemos que poner entonces esperanza es en el Rey Jesús. Vamos a buscar, entonces no vamos a buscar la justicia cuando hay oportunidades como cristianos de votar, por ejemplo. No, vamos a buscar, pero no va a estar nuestra esperanza en ellos, porque en esta historia que hemos visto, el pecado del pueblo de Dios fue poner su esperanza en los hombres. Como cristianos nosotros no vamos a poner nuestra esperanza en los hombres. Nuestra esperanza está en el Señor. Los hombres son pecadores, todos, y van a fallar. Entonces, cada uno, de acuerdo a su conciencia, orando, como dice aquí la palabra, rogando al Señor, ¿qué es lo mejor? No he escuchado decir mucho, no hay muchas opciones, pero eso no es novedad. Nunca ha habido opciones en realidad. Nunca. En ningún país.
Raramente un verdadero cristiano ha estado postulando para un cargo. Siempre hemos tenido que escoger el mal menor. Pero eso es difícil. Eso requiere de sabiduría. Eso requiere de guía del Señor. Y para eso tenemos que orar. Entonces, no estoy instando a nadie por quién votar. Votemos de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestro corazón, ¿no? Pero hagámoslo pensando en lo que es más importante. Señor, ojalá que este voto ayude para que no tengamos guerra con nadie de afuera y para que no haya disturbios aquí, porque queremos seguir viendo crecer el reino de Dios. Porque eso es lo que Dios desea, eso es lo que dice el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque esto agrada al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque incluso en momentos como este tan cruciales para nuestra historia y a veces pensando incluso en el destino de nuestros hijos, queremos poner nuestra confianza en ti. Queremos volver a declarar lo que tu palabra de forma contundente dice acerca de tu gobierno, de tu providencia. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú no ganas batallas, Señor, por medio de elecciones. Tú no ganas batallas mejorando armas. No necesitas. Toda la historia, todos los reinos, todos los reyes, todos los momentos históricos están en tus manos. Como dice tu palabra, tú manejas a los reyes como los ríos se pueden reconducir. Así que a ti te pedimos, Señor, que tú nos des tiempos mejores para nuestro país. Tiempos donde haya justicia. Tiempos donde la corrupción por lo menos baje en cierta medida. Pero sobre todas las cosas, te rogamos, Señor, que tú puedas hacer que hayan tiempos en los que la iglesia pueda con libertad seguir yendo con Biblias en otros idiomas, a los esejas, a las etnias, dentro de la selva, en el altiplano. Que nosotros podamos seguir usando este púlpito para predicar, Señor. Protégenos de que se nos cuarte estas libertades que son más importantes para nosotros los cristianos, porque tú quieres que todos sean salvos. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos eso, Señor, y que tú nos des sabiduría, Señor, y también esperanza y paz, porque aunque somos cristianos, tú sabes de nuestra humanidad, tú sabes de nuestras debilidades. Tenemos ciertos temores, tenemos ciertos miedos, Señor. Pero te rogamos que tú disipes todo eso y que podamos, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces dormir confiados. Amén.